Gottfried Semper fue un arquitecto alemán del siglo XIX conocido por sus teorías y principios arquitectónicos. Aquí tienes algunos de los principios que describen su punto de vista. Principio de la envoltura. Según Semper, la forma exterior y la envoltura de un edificio deben reflejar la función y el propósito del mismo. La envoltura arquitectónica no se limita solamente al revestimiento decorativo, sino que es una parte integral de la expresión total del edificio. El principio del tejido. Semper creía que la arquitectura estaba intrínsecamente vinculada a la fabricación de textiles y que los elementos arquitectónicos debían tomarse en cuenta como una especie de telas estructurales. Esto implica la idea de que los edificios deben ser considerados como estructuras tejidas en lugar de simples piezas construidas. El principio de la artesanía. Semper valoraba la artesanía y la técnica en la arquitectura. Consideraba que la calidad y habilidad en la ejecución eran fundamentales para la apreciación y comprensión de los edificios. Además, Semper defendía que la arquitectura debía combinar la artesanía con las tecnologías disponibles para lograr resultados óptimos. El principio de la policromía. Semper argumentaba que los edificios debían ser coloridos y decorados con obras de arte y diseños ornamentales adecuados. Según su enfoque, el color y los adornos eran fundamentales para la expresión. Los elementos básicos de la arquitectura o de la taxonomía en cuanto a tectónica, de acuerdo a Semper, son los elementos basamento, hogar, esqueleto, tejado y pantalla. Estos elementos deben relacionarse entre sí para propiciar un lenguaje arquitectónico coherente y significativo. El basamento, en el contexto de la arquitectura tectónica, se refiere a la base o plataforma sobre la cual se asienta un edificio. Este elemento proporciona estabilidad y define el límite entre el edificio y su entorno. El basamento puede ser sólido y robusto, transmitiendo una sensación de arraigo y solidez, o puede ser más ligero y abierto, permitiendo una integración fluida con el entorno. El hogar, por su parte, se refiere al espacio interior del edificio, donde se desarrollan las actividades humanas. Es el lugar donde las personas encuentran refugio, protección y comodidad. El hogar debe ser diseñado para satisfacer las necesidades funcionales y emocionales de los ocupantes, proporcionando espacios acogedores y cómodos. El esqueleto es el sistema estructural del edificio que proporciona soporte y estabilidad. Puede ser visible o estar oculto, pero siempre debe ser expresado de manera clara y eficiente dentro del diseño arquitectónico. El esqueleto puede ser de hormigón, acero, madera u otros materiales, y su articulación y disposición debe ser cuidadosamente considerado para crear un lenguaje arquitectónico coherente. La cubierta o el tejado es el elemento que cubre y protege el edificio, proporcionando refugio contra los elementos naturales. Puede tener diversas formas y materiales, pero siempre debe ser diseñado teniendo en cuenta su función y práctica, y su relación estética con el entorno y los demás elementos arquitectónicos. Por último, la pantalla es un elemento que define el límite y la relación entre el interior y el exterior de un edificio. Puede ser una pared, una valla, un portón u otros materiales que delimiten el espacio arquitectónico. La pantalla puede ser permeable o sólida, según la necesidad de conexión,
separación del edificio con su entorno. Para que estos elementos básicos de la arquitectura tectónica se relacionen y propicien un lenguaje arquitectónico coherente, es necesario considerar su interacción e integración en el diseño. La relación entre el basamiento y el hogar, por ejemplo, puede ser explorada mediante la creación de espacios de transición o la integración de elementos naturales como jardines o patios. La relación entre el esqueleto y el tejado debe ser cuidadosamente articulado para que la estructura sea visible y se integre de manera armoniosa con el tejado. La pantalla, a su vez, debe ser diseñada para crear un límite perceptible y establecer diálogos con el entorno, ya sea a través de la materialidad, los patrones o la transparencia. En resumen, los elementos básicos de la arquitectura tectónica definidos por Semper, basamento, hogar, esqueleto, tejado y pantalla, deben relacionarse de manera armónica y equilibrada para propiciar un lenguaje arquitectónico coherente. El diseño arquitectónico debe considerar la función y la estética de cada uno de estos elementos, así como su relación con el entorno y el uso previsto del edificio. La correcta articulación de estos elementos, las juntas, las uniones, crea una arquitectura tectónica significativa y expresiva, en la que se resaltan tanto los principios estructurales como la belleza de la construcción. Kenneth Frampton es un crítico y teórico de la arquitectura conocido por su enfoque en la arquitectura tectónica. Según Frampton, la arquitectura tectónica se basa en la expresión honesta y clara de la construcción y los materiales utilizados. Aquí se presentan algunos de los principios claves de la arquitectura tectónica propuestas por Frampton. Expresión de la estructura. La arquitectura tectónica se caracteriza por mostrar de manera evidente y clara los elementos de la estructura y construcción del edificio, enfatizando la autenticidad y la transparencia constructiva en el diseño arquitectónico. Valorización de los materiales. Según Frampton, los materiales deben ser utilizados de manera honesta y sin artificios, respetando sus cualidades inherentes y utilizando sus propiedades para expresar la forma y la función del edificio. Construcción racional. La arquitectura tectónica busca una construcción racional y eficiente, donde la estructura y los materiales se utilizan de manera económica y con una lógica constructiva clara. Contextualidad. Frampton argumenta que la arquitectura tectónica debe responder al entorno y contexto en el que se encuentra, estableciendo un diálogo con el lugar y adaptándose a su contexto natural y construido. Quinto, durabilidad y longevidad. Los edificios tectónicos se diseñan pensando en su durabilidad y longevidad. Se busca crear estructuras sólidas y sostenibles que puedan resistir el paso del tiempo y las condiciones ambientales. Estos son algunos de los principios fundamentales propuestos por Kenneth Frampton en su relación a la arquitectura tectónica. Su enfoque se centra en la expresión honesta, la valorización de los materiales y la construcción racional en el diseño del elemento arquitectónico.